Hola, soy Ana García Noblejas y me voy a subir al ring con el doctor Canales para hablar del mantenimiento en el linfoma de las células del manto. Hola, soy Miguel Canales y me voy a subir al ring con la doctora Ana García Noblejas para hablar del mantenimiento en el linfoma de células del manto. Pues vamos a hablar del linfoma del manto y del papel que tiene el mantenimiento, porque en los últimos años, sobre todo en los 2 últimos años, hemos asistido a novedades importantes, nuevas estrategias de tratamiento, la introducción de los inhibidores de BTK, que nos hacen replantearnos algunas preguntas en linfoma de células del manto. Mantenimiento a todos los pacientes, qué fármacos, duración. Y creo que además que debemos incorporar en todas estas decisiones a los pacientes, conocer también sus comorbilidades, las posibles toxicidades, los costes son importantes, ¿no? Pero hay estudios que claramente nos dicen que el mantenimiento en el manto funciona. ¿Cuáles son esos estudios, Ana? Bueno, pues Miguel, realmente planteas un tema de debate muy interesante. Y para hablar del mantenimiento en el linfoma de células del manto es muy importante tener en cuenta de qué perfil de pacientes estamos hablando, porque como bien sabes, las estrategias de inducción no son iguales según los pacientes son fit y jóvenes o no lo son. Así, en los pacientes jóvenes que son fit, que son candidatos a tratamientos intensivos, el tratamiento estándar hasta el momento ha sido la inmunoquimioterapia consolidada con trasplante autólogo. En estos pacientes, en el ensayo Lima, demostró una ventaja en supervivencia libre de progresión y supervivencia global en su corte preliminar a 4 años. Esa ventaja se mantiene en el seguimiento posterior que se realizó a 7 años en cuanto a supervivencia libre de progresión, y es cierto que la supervivencia global pierde la significación estadística, pero realmente sigue siendo numéricamente aparentemente significativa. Por todo ello, pues realmente el mantenimiento en el linfoma del manto es una recomendación que está presente en todas las guías de consenso, tanto nacionales como internacionales. Y esto he hablado yo de los pacientes candidatos a tratamientos intensivos, pero estos van a ser una minoría. ¿Sabes qué pasa con el resto? Pues es una muy buena pregunta, porque realmente los datos los tenemos en pacientes jóvenes. Ya has mencionado el estudio Lima, pero en pacientes mayores no tenemos ensayos aleatorizados que nos demuestren claramente que el mantenimiento es superior a no hacer mantenimiento, ¿no? Y es cierto que tenemos estudios de registro, estudios retrospectivos que vienen a confirmar ese beneficio. Sabes que el tratamiento o uno de los tratamientos más ampliamente empleados en linfoma de células del manto es la combinación de rituximab y bendamustine. Y aquí surge la pregunta de si en estos pacientes hay que hacer mantenimiento o no. Y ahí tenemos 2 estudios, los 2 estudios más importantes es el estudio Flatiron, con una base de datos de pacientes bastante importante en cuanto a su número, y un trabajo muy reciente que se presentó en el Congreso Americano de Oncología Médica el año pasado, en 26 centros americanos, donde vienen a demostrar que el mantenimiento en pacientes que han recibido rituximab bendamustine como tratamiento de inducción realmente es beneficioso. Por lo tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores, pacientes no fit, creo que hay datos suficientes como para defender el mantenimiento tras un esquema más intensivo de inmunoquimioterapia o tras esquemas más adaptados a la edad, como puede ser la combinación de rituximab y bendamustine. Por lo tanto, Ana, el mantenimiento es eficaz, pero ¿tú crees que hay subgrupos de pacientes en los que nos deberíamos replantear el mantenimiento? Pacientes de alto riesgo biológico en el que pensemos que van a necesitar un tratamiento de rescate precoz. Bueno, pues realmente hasta donde yo sé, las estrategias de mantenimiento no consiguen vencer los factores pronósticos adversos, como pueden ser el tener una mutación de P53, histologías blastoides o pleomórficas. Y en ese respecto, pues hoy por hoy, fuera de ensayo clínico, yo creo que no deberíamos de hacer tratamientos diferentes de los que están recomendados. Es cierto que vamos teniendo información muy interesante de estudios que se han centrado en estas poblaciones, como puede ser el estudio Boven, donde pacientes con P53 evalúan la combinación de zanabrutinib, venetoclax y obinutuzumab con unos resultados realmente prometedores con respuestas completas del 88%. También tenemos otros estudios todavía sin resultados preliminares, como el estudio Karman, que incorpora la terapia CAR-T a la primera línea en pacientes con MIPIs de alto riesgo, MIPIs intermedios pero KI67 elevados o mutaciones
mutaciones sobre expresiones de P53. Pero hasta que no tengamos esos resultados, pues todavía es pronto para cambiar las decisiones terapéuticas. Ana, uno de los estudios que va a cambiar y está cambiando la estrategia de tratamiento del linfoma del manto es el Triangle, con lo cual introduce los inhibidores de BTK como posible tratamiento de mantenimiento. ¿Qué opina realmente de esto? Pues en el estudio Triangle, efectivamente, se evalúa la incorporación de los inhibidores de BTK, concretamente ibrutinib, a la primera línea, en pacientes FIT, estos candidatos a tratamientos intensivos. Entonces, en este estudio se diseñó con 3 cohortes. Una que era la rama habitual, la que hacemos, la inmunoquimioterapia consolidada con trasplante. Una segunda rama, donde se incorpora el ibrutinib, tanto a la inducción con los ciclos de CHOP como post-trasplante autólogo, y una tercera rama que pretendía retar al trasplante autólogo, incorporando el ibrutinib a esos ciclos del CHOP y posteriormente posinducción, pero sin realizar el trasplante autólogo. En este estudio pues, se demostró un beneficio en supervivencia libre de fallo y en supervivencia global. ¿Qué pasa con el mantenimiento? Pues bueno, realmente en estos pacientes inicialmente no se contempló que recibieran rituximab de mantenimiento porque no se habían comunicado los resultados del estudio Lima. Pero esos resultados sí que son comunicados durante el reclutamiento y entonces se decide realizar una enmienda permitiendo a los centros incorporar el mantenimiento en sus pacientes. De modo que tenemos la suerte de tener pacientes con y sin mantenimiento en las 3 cohortes. En este subestudio que se comunicó el año pasado en ELAS, pues lo que se ve es que el rituximab de mantenimiento sigue teniendo ventajas en supervivencia libre de progresión en las 3 ramas. Con lo cual no tenemos datos todavía de supervivencia global, pero hoy por hoy pues parece ser que en esta combinación en concreto pues sigue estando vigente su utilidad. Y al respecto de los pacientes ANFIT, ¿qué es lo que sabes al respecto, Miguel? Tenemos una situación similar a la que comentábamos antes cuando hablábamos del mantenimiento con rituximab, ¿no? Es cierto que hay esquemas de tratamiento y hay ensayos clínicos específicamente diseñados para población de pacientes mayores en los cuales no van a tolerar esos esquemas de inmunoquimioterapia. Y en ese sentido, los 2 estudios más importantes es el estudio SHINE, donde incorpora ibrutinib a la combinación de rituximab y bendamustine, seguido de un mantenimiento con rituximab durante 2 años, pero después el ibrutinib hasta progresión de la enfermedad. Y el estudio ECHO, que en lugar de utilizar ibrutinib, utiliza acalabrutinib con un diseño similar, combinación con rituximab y bendamustine, 2 años de rituximab de mantenimiento y después acalabrutinib hasta progresión de la enfermedad. Con lo cual el concepto es un poco diferente, ¿no? Aquí el inhibidor de BTK se está utilizando hasta progresión de la enfermedad. Con lo cual, ese concepto de mantenimiento no es tan claro. Es cierto que los 2 estudios consiguen mejorar la supervivencia libre de progresión. No hay diferencias en supervivencia global y la principal diferencia es la toxicidad. Evidentemente, con ibrutinib hay más eventos cardiovasculares, mayor toxicidad, con lo cual esa combinación no tiene aprobación. Y sí que la combinación de rituximab bendamustine con acalabrutinib es la que ha conseguido tener aprobación y la Agencia Europea del Medicamento pues, ha aprobado esa combinación para esos pacientes ANFIT, esos pacientes no candidatos a esquemas de inmunoquimioterapia. Pero no podemos saber si el mantenimiento o no beneficia a estos pacientes, puesto que todos los pacientes recibieron mantenimiento con rituximab. Ana, ya hemos visto la importancia que tiene el mantenimiento y que a día de hoy pues, debe formar parte de nuestra práctica clínica, pacientes jóvenes, pacientes mayores, pero hay una cuestión que creo que no está del todo resuelta y es la duración. ¿Cuánto hacemos de mantenimiento? 2 años, como en folicular o en otros tipos de linfoma, 3 años, como lo dicen los estudios. ¿Qué haces en tu práctica clínica? Pues, Miguel, realmente no disponemos de estudios que digan si son mejores 2, 3 años de mantenimiento o incluso hasta progresión, como algún estudio, como el de Limantel, que lo evaluó. Sí que tenemos en pacientes jóvenes 2 estudios, fase 3, con datos muy sólidos, el estudio Lima, el estudio Triangle, donde se ha realizado el mantenimiento
mantenimiento durante 3 años. Y yo creo que en este subgrupo de pacientes es el mantenimiento que tenemos que intentar realizar, salvo que tengamos por el camino algún problema de toxicidad. En el resto de los pacientes, pues realmente las primeras líneas están más difuminadas, se puede utilizar R-CHOP, se puede utilizar R-bendamustina. Con R-CHOP sí que hay un estudio que avala el beneficio del mantenimiento. Esta vez se hizo de manera continuada, pero realmente el comparador no era el placebo, en ese momento era el interferón. Con R-bendamustina, pues realmente no tenemos ensayos clínicos que lo avalen, pero como bien has comentado previamente, sí que tenemos mucha experiencia en vida real. Tenemos un metaanálisis que recoge más de 800 pacientes de 5 ensayos diferentes. Tenemos un estudio de registro que has comentado con más de 4.000 pacientes en vida real y ahí globalmente hemos utilizado el mantenimiento de los 2 años que venimos utilizando en el linfoma folicular. Ahora lo que nos vienen son los inhibidores de BTK, que no sabemos muy bien cómo van a ir modulando este mantenimiento, y al respecto pues habrá que ver si la enfermedad mínima residual tiene algo que decir. Totalmente, y ese es un tema muy importante porque ya la enfermedad mínima residual en algunos estudios está sirviendo para tomar decisiones, por ejemplo, pacientes en los que han recibido una inmunoquimioterapia a valorar si se continúa con trasplante o no. Pero lo cierto es que en la terapia de mantenimiento esto no está específicamente estudiado. Tenemos algunos datos con estudios pequeños en los cuales, parece que aquellos pacientes que tienen una enfermedad mínima residual negativa no tiene impacto el suspender ese tratamiento de mantenimiento, pero realmente a día de hoy, con los datos que tenemos, no debemos utilizar la enfermedad mínima residual para tomar esa decisión sobre mantenimiento sí o mantenimiento no. Y hay otros aspectos también importantes que ya lo has comentado anteriormente, y es el tema de las complicaciones, el tema de las infecciones que podemos ver cuando prolongamos el tratamiento de mantenimiento, ¿no? Al respecto, Ana, ¿qué es lo que nos puedes comentar? Pues respecto a las tasas de infecciones, realmente en el estudio Lima no se encontraron diferencias en las tasas de infecciones en la rama que llevaba mantenimiento frente a la que no la llevaba, pese a sí que se encontraron un incremento en las tasas de neutropenias, pero tenemos otros estudios, como puede ser el estudio Triangle o el metaanálisis que recoge más de 800 pacientes que comentaba previamente, donde sí que se ve ese incremento en las tasas de infecciones. Yo creo que la infección en general a los hematólogos no nos asusta mucho. El rituximab llevamos conociéndolo desde hace mucho tiempo. Somos ahora precavidos, vamos controlando las inmunoglobulinas. Desde que recibimos a nuestros pacientes hemos implementado las vacunaciones precoces siempre que podemos. Les estamos haciendo profilaxis, les vamos mirando las inmunoglobulinas por si hay que hacer reposición y con todo esto, pues yo creo que las infecciones a priori no nos tienen que modificar una estrategia terapéutica que es útil y que está consolidada. Eso sí, siempre hay que adaptarla al riesgo de nuestros pacientes. Y si nos encontramos con pacientes que están haciendo continuamente complicaciones importantes relevantes, pues tenemos que ajustar el tratamiento a ellos. Bueno, pues yo creo que con todo lo que hemos hablado podemos decir que en el 2025 seguimos teniendo evidencias suficientes que apoyan el papel del rituximab de mantenimiento en nuestros pacientes. Ha sido evaluado con prácticamente todos los esquemas de inducción, quizás a excepción del RBAC o el VRCAD, que realmente están en desuso, con resultados positivos tanto en supervivencia libre de progresión y en algunos estudios también en supervivencia global. Ahora han llegado los inhibidores de BTK a la primera línea. ¿Qué va a pasar? Pues realmente por ahora no sabemos. Tenemos resultados preliminares únicamente del estudio Triangle, de su subanálisis, donde parece que se mantiene ese beneficio. Y habrá que ver si se realizan estudios comparativos con las otras combinaciones para ver si sigue vigente su uso. En el futuro, en el futuro habrá que ver qué da la enfermedad mínima residual, pero hoy por hoy no está estandarizada, no la utilizamos en la práctica clínica habitual y entonces no nos puede llevar a cambiar nuestras decisiones terapéuticas. Pues esto es todo, Miguel. Pues muchas gracias, Ana, un placer. Gracias a ti.